Parece que el gran olvidado de esta guerra es el ejército ucraniano, que de forma consciente, en algunos casos, o de forma inconsciente la mayoría, por el hecho de conocer su absoluta inferioridad respecto al ejército ruso, se le ha subestimado. Lanzo unas preguntas al aire. ¿Por qué lo hemos subestimado? ¿Tiene alguna posibilidad real de ganar la guerra? ¿Qué errores ha cometido hasta el momento? ¿Cuáles son las estimaciones de bajas del mismo? ¿Y cuánto tiempo puede resistir? Vamos directamente con el vídeo, que hay mucho que explicar. No será el último sobre el ejército ucraniano, voy a ir profundizando poco a poco sobre él. Soy David y esto es Chrome, de Entro Vídeo. Los motivos pueden ser varios. Antes de toda esta imperdonable guerra, los analistas y aficionados sabíamos que el papel de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en caso de conflicto, sería muy limitado y poco decisivo. Hasta los más optimistas dudaban de cuántas horas iba a necesitar Rusia para que el ejército ucraniano se desmoronara como un castillo de naipes. A la cabeza nos venían los hechos de Crimea en 2014, en el que de los 19.000 militares y policías ucranianos destinados en la península, ahora bajo el control de Moscú, más del 70%, o sea, unos 15.000, se pasaron al bando ruso. En ningún momento se enfrentaron a las fuerzas enviadas por Moscú, que tomaron el control de las infraestructuras e instalaciones críticas. Sospechábamos también que todos los resortes del Estado ucraniano, incluido el ejército, estaban completamente penetrados por el FSB. Se dudaba de todo y de todos. Solo se esperaba el momento decisivo concreto en el que cambiasen de bandera, cuando Moscú diera la orden. Pero se inició la guerra del Donbass, y todo esto ha ido mutando poco a poco a base de dolor y de muerte. Kiev se ha visto obligada por la situación de guerra generada por Rusia a reformar completamente sus fuerzas armadas, basándose en el modelo del resto de países de la OTAN. Asistidos por asesores militares occidentales, se ha ido transformando a un ejército heredero de las fuerzas soviéticas de cara a la homologación de procedimientos, materiales, doctrina, etc., del resto de países occidentales. Desde 1991, con la caída de la Unión Soviética, Kiev toma el control de grandes cantidades de material soviético militar, incluida la flota del Mar Negro y muchas armas nucleares, que fueron devueltas a la Federación Rusa a cambio de respetar la integridad de las fronteras ucranianas gracias al Acuerdo de Budapest en 1994. Pero es en 1996 cuando se comienzan a implantar importantes reformas adaptándolas al presupuesto real de defensa que el país podía afrontar. Como os he comentado hace unos minutos, la toma de Crimea y la posterior guerra del Donbass es el catalizador de la reforma integral de las Fuerzas Armadas. Una nueva generación de oficiales sustituye a la vieja guardia, muy cuestionada por sus actuaciones y lazos con Moscú. En 2015 se crean 6 mandos operacionales, siendo el mando operacional este el que coordina las operaciones en la guerra del Donbass. Unos 60.000 soldados están desplazados a la zona de entre los 180.000 que componen el grueso del ejército por esas fechas. Las fuerzas terrestres se componían de 13 brigadas mecanizadas, 2 brigadas de blindados, 2 brigadas de tropas de montaña especializadas en la guerra de guerrillas, 7 brigadas de artillería y 4 brigadas aéreas. Aparte se crea una unidad de fuerzas especiales con unos 4.000 efectivos. En 2016 se renuevan los uniformes, abandonando definitivamente el estilo soviético. Se provee poco a poco de chalecos y equipamiento personal a nivel de cualquier fuerza similar occidental. No me voy a centrar en el armamento concreto del que he hablado y ya hablaremos extensamente en próximos vídeos, ni tampoco en las diferentes unidades desde el SBU, pasando por la Guardia Nacional y otras unidades polémicas. Ya vendrá. Hoy se trata de tener una radiografía general de las fuerzas ucranianas hasta el presente. Pero con el inicio de la invasión hemos asistido a una fuerte resistencia al avance de las tropas del Kremlin, que en las primeras 48-72 horas parecían darse un paseo militar a placer. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se han desempeñado mucho más allá de lo previsto a pesar del desequilibrio en cuanto a capacidades, particularmente tanto en aeronaves y en general en poder aéreo, como también en poder naval y misiles de larga distancia y precisión.
Las fuerzas comandadas por Zelensky se han centrado en detener los avances por tierra rusos, destruyendo nudos de comunicaciones, puentes, nudos ferroviarios, así como atacar a convoyes logísticos y concretamente la retaguardia de las fuerzas rusas. Han aplicado estrategias militares dinámicas que han explotado las debilidades rusas que en todo momento subestimaron sus capacidades. Los Manpads han frenado las operaciones aéreas rusas de forma espectacular, que han quedado totalmente limitadas a ataques de drones y muy puntualmente algunas operaciones concretas. Es pronto para sacar lecciones, pero hemos podido ver cómo los sistemas antiaéreos portátiles de corto alcance, en grandes cantidades, han conseguido relegar el uso de aviones y helicópteros a cotas de muy baja altura y puntualmente. Podemos decir que Ucrania ha puesto en juego una especie de guerra de guerrillas aérea con resultados no esperados para Moscú. Las baterías antiaéreas ucranianas solo se activan en casos concretos para emboscar aviones enemigos y durante un breve espacio de tiempo. Curiosamente, una red de observadores terrestres, al estilo de la Segunda Guerra Mundial, ha estado reforzando a los sistemas de detección más modernos con excelentes resultados. Los drones también están jugando un papel fundamental, desde los Digi hasta los TB2. Nos han mostrado una vez más la eficacia de estos aparatos para reconocimiento, vigilancia y ataque. Y en conclusión, la necesidad de disponer de sistemas contra drones en los ejércitos modernos. La realidad es que los drones están ofreciendo una alternativa real a la aviación táctica tripulada. Las armas contra carros se han mostrado decisivas a la hora de frenar el avance de las fuerzas terrestres rusas. Gracias a ello, los avances se han estancado. Y esto ha conseguido que muchos convoyes de vehículos estuvieran a merced de los ucranianos, pudiendo seleccionar a placer los objetivos de mayor valor. Pero sí, el gran objetivo de la estrategia del ejército ucraniano ha sido la logística rusa, y como consecuencia toda clase de vehículos auxiliares, como es el caso de los camiones cisterna, muy castigados durante todo este tiempo. Esto ha hecho que viésemos decenas de vehículos rusos abandonados en las cunetas por fallos mecánicos y también por carencia de combustible. Sin carburante disponible, los carros de combate no son nada. Los medios occidentales calculan que entre 500 y 550 vehículos de este tipo han sido destruidos en un mes de combates, incluidos 2 convoyes de trenes, de los que recordaréis las imágenes del ataque a manos de un Bayraktar TB2, en los primeros días de la invasión. No podemos olvidar tampoco uno de los factores decisivos de esta guerra, que es la voluntad de perdurar. El soldado ucraniano lucha para defender a su país de un enemigo exterior, ciudad por ciudad, casa por casa. La moral ucraniana es alta en comparación con la de las fuerzas rusas, obligadas a operar contra un vecino conocido por una supuesta desnazificación ficticia. Putin ha conseguido lo que parecía imposible, unir a las dos comunidades hablantes para enfrentarse a los invasores. La guerra de la información es otro de los aspectos a tener en cuenta en este conflicto, y Ucrania ha sabido jugar muy exitosamente sus cartas frente a Rusia, que está perdiendo la guerra informativa de forma aplastante a nivel internacional. Parece que Moscú haya cedido completamente en la batalla de la información. No existen vídeos e imágenes de los soldados en el frente, solo el relato de los medios afines y del Ministerio de Defensa ruso. Pero no todo es positivo para Ucrania y su ejército, si intentamos ver con objetividad este conflicto. Vamos a ver los principales errores. Uno de los primeros errores de Zelensky fue no movilizar por completo a las fuerzas ucranianas una vez iniciada la invasión. Con el miedo al daño económico, Rusia tomó rápidamente varias ciudades de la costa. Centenares de soldados han fallecido también por ataques aéreos en sus cuarteles y barracones, durante las primeras horas una vez iniciada la invasión. No se tuvo en cuenta la precaución necesaria de dispersar los contingentes. La realidad es que después de un mes de combates, las fuerzas ucranianas están prácticamente sin vehículos. Rusia ha ido destruyendo uno a uno todo el material mecanizado ucro que ha encontrado, del que ahora veremos las cifras estimadas rusas. Las mejores y más veteranas unidades de combatientes ucranianos no han sido retirados de la región del Donbass. Poco a poco el ejército ruso está embolsando a estas unidades dispersas. ¿Cuánto tiempo les queda? Pues probablemente muy poco. Si no mueren en combate serán fusilados. Estoy pensando sobre todo en los defensores de Mariupol. También se podría hablar de excesos o incluso crímenes, pero es algo que afecta a los dos bandos.
Entramos ahora en pura niebla de guerra. Se desconocen los números exactos, son estimaciones. Parece que muchos trolls no acaban de entender esto. Para todos los que esperan conocer las cifras reales de manos del Ministerio de Defensa ruso, en 2015 Putin decretó que todas las muertes de militares figurasen como secreto de Estado, tanto en tiempo de guerra como de paz. El gobierno de Zelensky tampoco proporciona información sobre bajas desde hace unas semanas. Ahora hablaré de ello. Según el Ministerio de Defensa ruso, y vuelvo a repetir, según el Ministerio de Defensa ruso, las pérdidas totales del ejército ucraniano a día 1 de abril de 2022 son estas: aeronaves 124, helicópteros 83, MBTs y otros vehículos blindados 1882, unidades de vehículos militares especiales 1764, vehículos aéreos no tripulados 381, artillería y morteros 786, lanzacohetes 203, sistemas antiaéreos 216. Tanto la OTAN como la inteligencia estadounidense utilizan modelos para calcular las pérdidas informadas por la inteligencia sobre el terreno, también las imágenes satelitales y el conocimiento del ejército ruso, lo que las convierte en las fuentes más confiables que probablemente se puedan obtener. Pues todo esto son estimaciones, claro. Algunos esperan obtener los datos reales algún día. Decirles desde aquí que sigan esperando, pero mejor sentados. Según el Ministerio de Defensa ruso, las cifras de bajas entre heridos y muertos estarían en unos 14.000 soldados ucranianos, mientras que habrían unos 1.350 fallecidos y unos 3.825 heridos rusos. El gobierno de Zelensky guarda silencio desde hace unas semanas sobre las cifras de soldados ucranianos caídos en combate. La última vez que se actualizó esta cifra fue el pasado 12 de marzo, cuando el presidente ucraniano reconoció 1.300 militares caídos en combate. Pero desde entonces la inteligencia estadounidense cifra en no menos de 4.000 los fallecidos ucranianos. Desde el inicio del conflicto el 24 de febrero de 2022, según las estimaciones de la ONU, han muerto unos 1.035 civiles y 1.650 han resultado heridos. Según Statista, estas cifras son algo superiores, con unos 1.151 caídos, de entre ellos 103 niños y 1.824 heridos. Si con estas cifras de pérdidas alguien piensa que Ucrania puede ganar esta guerra, particularmente creo que confunde deseos con realidad. Todas esas especulaciones acerca de entregas de aviones, blindados y toda clase de material sofisticado occidental es muy poco probable. Debemos hacer autocrítica y tener presente que las redes sociales nos están dando una visión parcialmente distorsionada de lo que realmente está sucediendo sobre el terreno. Vemos a una Rusia muda, enfocada solo en vender la narrativa del gobierno a su propia población, y una Ucrania ávida de mostrar internacionalmente cualquier victoria militar, aunque sea mínima. No debemos perder ese punto crítico. Esto recuerda algunas elecciones generales, por ejemplo en España, en la que algunos partidos políticos ya han ganado las mismas en Twitter antes de celebrarlas. Y ahí es cuando viene la frustración de muchos. Las redes sociales no es la realidad. Aunque ha perdido ya espectaculares cifras de material, Rusia tiene todavía grandes cantidades del mismo y también reservistas. El pasado jueves, Vladimir Putin firmaba un decreto para llamar a filas a 134.500 nuevos reclutas hasta el 15 de julio. Aunque en las últimas horas las fuerzas ucranianas han tenido algunos éxitos como el ataque a los depósitos de combustible de Belgorod o las graves pérdidas infligidas a las tropas rusas que se retiran del frente norte, no veo con optimismo el futuro del conflicto para Kiev. A un alto precio, Rusia ha ido avanzando lentamente logrando dominar la casi totalidad de la costa y regiones aledañas. Mariupol va a caer en las próximas horas. Y toda esta mentira de la retirada rusa es un posicionamiento para embolsar el Donbass. Obviamente también los objetivos de Moscú hoy no tienen nada que ver con los del inicio de la guerra. Si alguien piensa que esto es un éxito, que se lo haga mirar. Pero eso no quita que Rusia concentre sus tropas para un esfuerzo final sobre el Donbass, de cara a una muy próxima negociación.
Sabemos que los dos contendientes están mal, pero no podemos adivinar las pérdidas ucranianas, aunque sospechamos que son muy graves. Lo han comprometido absolutamente todo. De cara a un futuro próximo, parece que la guerra se va a centrar principalmente en el Donbass, donde las fuerzas ucranianas están en clara desventaja. Creo que hay un relato general ridiculizando también a las fuerzas rusas, que no hace ningún bien a la defensa de Ucrania. No les subestimemos. La arrogancia rusa les ha empujado a esta situación. Nadie hace un mes daba un duro por Ucrania, y ahora cabe la posibilidad de que puedan doblegar al oso ruso. ¿Tanto como para ganar? Lo dudo, pero sí evitar que Putin se salga con la suya. La actuación del ejército ucraniano es muy meritoria y no se le ha dado la importancia o el estudio que merecería, pero que con el paso del tiempo estoy seguro que se reconocerá. ¿Conseguirán las Fuerzas Armadas de Ucrania desgastar a Rusia tanto como para estar en una posición negociadora lo suficientemente fuerte como para evitar los deseos de Putin y de su corte? Esa es la gran pregunta. ¿Qué opináis? Espero vuestra opinión en los comentarios. No os olvidéis, por favor, de darle al like si os ha gustado el vídeo. Me ha costado bastante trabajo hacerlo. Aunque no estéis de acuerdo, solo por eso creo que lo merece. Nos vemos en breve. Tened cuidado ahí fuera. Adiós.